Miren a su alrededor. El mundo que conocíamos se ha ido. Nos encontramos ahora en la orilla occidental del río Nilo, a la sombra de estructuras que han desafiado la gravedad y el tiempo durante 45 siglos. Detrás de mí se eleva la Gran Pirámide de Cheops, construida con 2.300.000 bloques de piedra caliza, cada uno con un peso superior a las 2 toneladas. Cuando se completó en el año 2580, antes de nuestra era, medía 147 metros de altura. La estructura hecha por el hombre más alta de la Tierra, un récord que mantendría durante 3.800 años. Este es el antiguo Egipto, no el Egipto de las exhibiciones descoloridas de los museos o de la imaginación de Hollywood, sino la historia completa de una civilización que surgió de aldeas agrícolas dispersas alrededor del año 5000 antes de nuestra era y perduró a través de 3000 años de faraones, pirámides e imperios antes de transformarse bajo el dominio griego y romano. Durante los próximos 7 episodios, viajaremos desde el mismo comienzo de esta extraordinaria civilización. Seremos testigos de cómo las inundaciones anuales del Nilo crearon la riqueza agrícola que construyó estos monumentos. Caminaremos por la aldea de los trabajadores en Deir el Medina y descubriremos cómo vivían los egipcios comunes, qué comían, cómo criaban a sus hijos. Nos pararemos en la sala hipóstila de Karnak, donde 134 columnas se elevan 23 metros hacia el cielo. Exploraremos qué causó que este reino aparentemente eterno se fragmentara y cayera. Y seguiremos a los arqueólogos que descifraron los jeroglíficos después de 14 siglos de silencio. Lo que están a punto de ver moldeó los cimientos de la civilización occidental. Las innovaciones egipcias en matemáticas, medicina e ingeniería resuenan a través de nuestro mundo moderno. El calendario en su teléfono desciende directamente del sistema de 365 días que los astrónomos egipcios perfeccionaron. Sin embargo, los misterios perduran en estas piedras. Todavía no podemos explicar completamente cómo los ingenieros de la Edad del Bronce lograron tolerancias de 0,02 milímetros en la cámara del rey, o por qué la construcción de pirámides cesó repentinamente después del año 2500 antes de nuestra era. Esto no es solo una lección de historia. Este es un viaje completo a través del tiempo, desde la primera unificación bajo el rey Narmer en el año 3700 hasta la última inscripción jeroglífica tallada en el año 394 de nuestra era, y más allá hasta el redescubrimiento moderno que trajo estas voces de vuelta del silencio. Al final de esta serie, comprenderán no solo lo que sucedió, sino cómo una civilización entera surgió del desierto, floreció durante milenios y dejó un legado que se niega a desvanecerse. Si disfrutan estos viajes completos a través de civilizaciones antiguas, por favor suscríbanse para no perderse nuestra próxima exploración. Cada semana les traemos la historia completa de un mundo perdido, contada con la profundidad y el detalle que merece. Comencemos nuestro viaje. 5000 años antes de que el mundo moderno tome su primer aliento, el sol africano se eleva sobre un paisaje que dará a luz una de las civilizaciones más longevas de la humanidad. El río Nilo atraviesa el desierto como una vena verde de posibilidad. Sus aguas, transportando más que humedad, transportan el futuro mismo. Cada verano, las lluvias monzónicas que caen 2000 kilómetros al sur en las tierras altas de Etiopía hinchan el río hasta que desborda sus orillas, inundando el suelo del valle con agua rica en sedimento volcánico. Cuando las aguas retroceden en octubre, dejan atrás una capa oscura de limo que mide hasta 1 centímetro de espesor, depositando aproximadamente 4 millones de toneladas de nutrientes anualmente a través de la llanura aluvial. Alrededor del 5000 Buntastis de Cristo, cazadores-recolectores nómadas comienzan a asentarse permanentemente en estas fértiles orillas. En Merim Deben y Salama, en el delta, los arqueólogos descubren casas foso-ovaladas excavadas medio metro en la tierra, sus paredes reforzadas con esteras de junco tejidas enlucidas con barro del Nilo. Fosas de almacenamiento contienen trigo, escanda y cebada, cultivos domesticados en el Levante, pero ahora adaptados al ciclo único de inundación de Egipto. Los colonos aprenden a leer los ritmos del río con precisión, plantar cuando las aguas se retiran, cosechar antes de que llegue la siguiente inundación. Este calendario agrícola predecible genera excedente de grano, permitiendo que las poblaciones se concentren en aldeas permanentes. Para el 3500 a.C., estos asentamientos evolucionan en jefaturas en competencia. En el Alto Egipto,
Centros como Hieracómpolis albergan más de 3.000 habitantes dentro de recintos de ladrillo de barro. Los artesanos trabajan cobre importado del Sinaí, martillándolo en anzuelos, agujas y cabezas de masas ceremoniales. Los alfareros moldean vasijas pulidas en rojo, decoradas con escenas pintadas en blanco de barcos, animales y figuras humanas, el arte narrativo más temprano en el Valle del Nilo. Al otro lado del río, los cementerios revelan una creciente estratificación social. Las tumbas de élite contienen paletas de pizarra para moler pintura de ojos de malaquita, peines de marfil tallados con motivos animales y jarras de cerámica que contienen ofrendas de grano y cerveza. Las jefaturas gradualmente se fusionan en dos reinos distintos. El Bajo Egipto, abarcando el abanico de vías fluviales del delta, desarrolla una cultura marcada por arquitectura de ladrillo de barro y economías pesqueras. El Alto Egipto, extendiéndose 600 kilómetros a lo largo del estrecho valle, construye poder a través del control de rutas comerciales que traen oro de Nubia e incienso de la costa del Mar Rojo. Alrededor del 300 a.C., los primeros símbolos jeroglíficos aparecen en cerámica y etiquetas de hueso, imágenes simplificadas que representan palabras y sonidos, el fundamento de un sistema de escritura que perdurará 3.000 años. Circa 3100 a.C., un rey llamado Narmer, posiblemente idéntico al semilegendario Menes, unifica las dos tierras mediante conquista militar. La paleta de Narmer, una losa ceremonial de limolita de 64 centímetros de altura descubierta en Hieracómpolis, representa al rey portando la corona blanca del Alto Egipto en un lado, la corona roja del Bajo Egipto en el otro, su masa levantada sobre un cautivo arrodillado. En la unión donde el valle se encuentra con el delta, Narmer establece una nueva capital llamada Ineb-Hech, Muros Blancos, más tarde conocida por su nombre griego, Memphis. Aquí, donde los dos reinos se encuentran, emerge un estado unificado que demostrará ser más duradero que el bronce, más perdurable que la piedra. El reino unificado hereda un problema teológico que remodelará la tierra misma. Si el faraón es divino, la encarnación viviente de Horus, destinado a convertirse en Osiris en la muerte, entonces su tumba no puede ser una simple fosa. El cuerpo real requiere una estructura que conecte la tierra y el cielo, una escalera permanente hacia las estrellas, donde el Ka del rey ascenderá para unirse al dios Sol Ra en su viaje diario a través de los cielos. Alrededor del 230 a.C., el faraón Djoser encarga a su visir Imhotep, arquitecto, médico, sumo sacerdote, diseñar un monumento funerario en Saqqara, la necrópolis que sirve a Memphis. La innovación de Imhotep transforma la arquitectura egipcia para siempre. En lugar de una sola mastaba, la tumba rectangular tradicional de adobe apila 6 mastabas progresivamente más pequeñas una sobre otra, creando una pirámide escalonada que se eleva 62 metros sobre el desierto. La estructura consume 300 hectáreas, 30.400 metros cúbicos de piedra caliza, su núcleo lleno de escombros, su revestimiento exterior vestido con reluciente piedra caliza blanca de Tura. Por primera vez en la historia humana, un edificio de piedra tallada se eleva hacia el cielo, un gesto de ambición que redefine la relación entre el poder divino y la arquitectura eterna. La pirámide escalonada establece un modelo, pero la forma evoluciona rápidamente, porque el deseo de perfección empuja a los ingenieros a experimentar más allá de lo conocido. En Meidum, el faraón Sneferu intenta convertir una pirámide escalonada en una verdadera pirámide de lados lisos alrededor del 2700 a.C., pero las piedras de revestimiento colapsan, dejando una torre de 3 escalones emergiendo de un campo de escombros, un recordatorio silencioso de que incluso los reyes aprenden mediante el fracaso. Sin desanimarse, Sneferu construye nuevamente en Dashur, donde la pirámide acodada comienza con un ángulo de 54 grados y cambia abruptamente a 43 grados a mitad de altura, quizá porque el ángulo más pronunciado amenazaba con un fallo estructural. Aprendiendo de 2 fracasos, Sneferu construye la pirámide roja, con una inclinación conservadora de 43 grados, elevándose 105 metros de altura, la primera pirámide verdadera exitosa de Egipto, una síntesis entre ambición y prudencia. El hijo de Sneferu, Khufu, hereda este conocimiento acumulado y decide llevarlo a una escala que nadie había imaginado antes. Alrededor del 2580 a.C., selecciona la meseta de Giza, una formación de lecho rocoso de piedra caliza al noroeste de Memphis, para un monumento que empequeñecerá a todos sus predecesores.
La Gran Pirámide se eleva a 147 metros. Su base cubre 5,3 hectáreas, con lados alineados al norte verdadero, dentro de 3,4 minutos de arco. La estructura consume 2,3 millones de bloques de piedra caliza, con un promedio de 2,5 toneladas cada uno, mientras que las vigas de granito en la Cámara del Rey pesan hasta 80 toneladas. Los canteros cortan los bloques usando cinceles de cobre y martillos de dolerita, dividiendo la piedra caliza a lo largo de los planos naturales, luego vistiendo las superficies con una precisión que deja espacios entre bloques más delgados que un cabello humano. La fuerza laboral, entre 20.000 y 30.000 trabajadores en rotaciones de 3 meses durante la temporada de inundación del Nilo, vive en una ciudad construida especialmente en la base de Giza. Excavaciones modernas revelan panaderías que producen miles de panes diarios, talleres de cobre, dormitorios y un cementerio donde los huesos muestran fracturas sanadas, evidencia de atención médica y organización social compleja. Esto no es trabajo esclavo, sino corvea, un impuesto laboral debido al Rey Divino, recompensado con comida, refugio y el honor de construir la eternidad. Los sucesores de Jufu, Khafre y Menkaure añaden sus propias pirámides a Giza, creando una necrópolis que dominará el horizonte durante 45 siglos. La pirámide de Khafre, aunque ligeramente más pequeña a 136 metros, conserva su revestimiento liso en el ápice, brillando bajo la luz del desierto como si aún guardara el eco del pasado. Pero alrededor del 2181 a.C., el Nilo falla, no una vez, sino repetidamente durante décadas. La inundación anual, la certeza rítmica sobre la cual 3 dinastías construyeron su poder, disminuye hasta convertirse en un hilo de agua. La hambruna se extiende desde el delta hasta la primera catarata, la administración central en Memphis se debilita y Egipto se disuelve en territorios en competencia gobernados por nomarcas, hombres fuertes regionales que alguna vez sirvieron al faraón y ahora reclaman autoridad divina para sí mismos. El primer periodo intermedio transforma el paisaje político. Los grandes monumentos de piedra cesan, las tumbas se vuelven modestas estructuras de adobe, pero algo inesperado emerge del caos, una democratización del más allá, donde los textos funerarios ya no pertenecen solo a los reyes, sino también a funcionarios y comerciantes que buscan asegurar su propia eternidad. Alrededor del 2055 a.C., Mentuhotep II de Tebas derrota a los reyes del norte y reunifica Egipto después de más de un siglo de división. Su templo mortuorio en Deir el-Bahari se eleva en terrazas contra los acantilados occidentales, integrando el monumento con la roca viva. El Reino Medio emerge como una etapa de reflexión, donde la literatura cuestiona la naturaleza del poder y la justicia. El cuento de Sinué relata el exilio y el regreso, mientras el campesino elocuente presenta a un hombre común exigiendo equidad ante la corrupción, demostrando que la voz de la verdad puede surgir desde cualquier nivel social. Los faraones fortifican la frontera sur con enormes fortalezas de adobe, controlan rutas comerciales y expanden el cultivo mediante ingeniería hidráulica en el oasis de Fayum. Pero nuevamente el equilibrio se rompe hacia el 1650 a.C., cuando colonos extranjeros conocidos como los hicsos establecen su propio reino en el delta oriental, introduciendo carros tirados por caballos y nuevas tácticas militares que transformarán el futuro de Egipto. Alrededor del 1550 a.C., Ahmose expulsa a los hicsos y da inicio al Reino Nuevo, una era de expansión imperial que transforma a Egipto en una potencia militar del Mediterráneo oriental. Tutmosis III lleva a cabo campañas que extienden el dominio desde Nubia hasta el Éufrates, mientras la riqueza fluye hacia Tebas, y reconstruye templos colosales como Karnak, donde la gran sala hipóstila se llena de columnas gigantes que parecen sostener el cielo mismo. Ramsés II gobierna durante 67 años, levanta monumentos inmensos y enfrenta a los hititas en la batalla de Kadesh, una confrontación que termina en empate, pero que el faraón inmortaliza como victoria en relieves monumentales. En Abu Simbel, 4 colosos sedentes vigilan el horizonte, y 2 veces al año, la luz solar penetra profundamente en el santuario para iluminar las estatuas divinas, una alineación que aún asombra por su precisión. Mientras los reyes construyen imperios, la vida cotidiana continúa en lugares como Deir el-Medina, donde los artesanos que tallan las tumbas reales viven en casas estrechas, reciben raciones de grano y cerveza, y dejan tras de sí miles de ostraca que registran discusiones familiares, contratos legales y hasta huelgas laborales.
La primera protesta documentada de la historia ocurre cuando los trabajadores se niegan a continuar hasta recibir su paga, revelando una sociedad compleja donde incluso los constructores de la eternidad tenían preocupaciones humanas. Sin embargo, el peso del imperio agota los recursos y hacia el 1077 a.C., Egipto vuelve a fragmentarse, dividido entre faraones, sacerdotes y gobernadores regionales, cada uno reclamando legitimidad, mientras la escala de los monumentos disminuye y las ambiciones se contraen. Desde el sur surge el reino de Kush, cuyos reyes adoptan la cultura egipcia y reunifican brevemente la tierra bajo la dinastía 25, construyendo pirámides más pequeñas pero simbólicamente poderosas. Su dominio termina con la invasión asiria, seguida por periodos de renacimiento y conquista extranjera, hasta que en el 332 a.C., Alejandro entra en Egipto sin resistencia y funda Alejandría, iniciando una nueva era donde lo egipcio y lo griego se entrelazan en templos, arte y conocimiento. Tras la muerte de Cleopatra Septime en el 30 a.C., Roma anexa Egipto, y aunque los templos continúan funcionando durante siglos, la escritura jeroglífica se desvanece lentamente hasta que en el año 394 d.C. se talla la última inscripción conocida, cerrando un ciclo de más de 3 milenios de historia escrita. Durante siglos, las piedras permanecen en silencio, gigantes inmóviles observando cómo imperios nacen y desaparecen a su alrededor, mientras viajeros, cronistas y eruditos intentan descifrar lo que ya nadie puede leer. Eruditos árabes medievales miden las pirámides y especulan sobre sus propósitos. Algunos imaginan graneros antiguos, otros depósitos de sabiduría perdida. Viajeros renacentistas dibujan la esfinge medio enterrada en arena, sus rasgos erosionados mirando hacia un horizonte que ya no reconoce a sus constructores. Los jeroglíficos sobreviven como símbolos mudos, repetidos en paredes y columnas, admirados por su belleza pero incomprendidos en su significado. Hasta que el destino cambia en 1798, cuando una expedición militar llega acompañada de científicos y dibujantes que comienzan a registrar cada detalle del paisaje antiguo. Cerca de Rosetta, soldados descubren una estela de grano diorita que contiene 3 escrituras diferentes: jeroglífica, demótica y griega, el mismo decreto grabado 3 veces como un puente entre épocas. Décadas después, Jean-François Champollion reconoce que los signos no son solo imágenes sagradas, sino sonidos vivos, y al leer nombres como Ramsés, Tutmosis y Cleopatra, el silencio de 14 siglos se rompe como una puerta que vuelve a abrirse. Los templos comienzan a hablar otra vez, las paredes revelan historias olvidadas, y el mundo moderno se da cuenta de que no está frente a ruinas muertas, sino ante una memoria preservada en piedra. En 1922, Howard Carter desciende a una tumba sellada en el Valle de los Reyes y descubre el entierro intacto de Tutankamón, miles de objetos dorados apilados en cámaras estrechas, carros desmontados, cofres llenos de joyas, máscaras que reflejan la luz como si el tiempo no hubiera pasado. El hallazgo transforma la percepción global del antiguo Egipto, no como un mito distante sino como una civilización tangible cuya riqueza y complejidad superan toda imaginación previa. La investigación continúa avanzando con herramientas que los antiguos nunca habrían concebido. Escaneos con muones revelan vacíos ocultos dentro de la Gran Pirámide. Radares de penetración terrestre detectan estructuras enterradas bajo la arena. Imágenes satelitales señalan posibles pirámides olvidadas, y el análisis de ADN comienza a reconstruir árboles genealógicos de reyes y reinas que vivieron hace milenios. Sin embargo, cuanto más se descubre, más preguntas surgen. ¿Cómo lograron alineaciones tan precisas sin instrumentos modernos? ¿Qué conocimiento astronómico permitió orientar templos hacia eventos celestes específicos? ¿Por qué algunas técnicas de construcción parecen adelantadas a su tiempo? Cada excavación abre nuevas teorías. Cada inscripción traducida agrega una voz al coro antiguo que vuelve a resonar. El legado egipcio se filtra silenciosamente en la vida contemporánea. El calendario solar de 365 días, cumple siglos de evolución, desde observaciones realizadas a orillas del Nilo. Conceptos geométricos fundamentales influyen en la arquitectura moderna. Prácticas médicas tempranas aparecen reflejadas en textos que describen cirugías, diagnósticos y remedios que aún sorprenden por su precisión. Museos de todo el mundo albergan fragmentos de esta historia, desde estelas y sarcófagos hasta papiros frágiles, que sobrevivieron gracias al clima seco del desierto. Visitantes de distintas culturas se detienen frente a estas reliquias intentando comprender
cómo una sociedad tan antigua pudo alcanzar niveles tan sofisticados de organización, arte y ciencia. Y mientras las multitudes observan, las arenas del desierto continúan moviéndose lentamente, cubriendo y descubriendo nuevas pistas sobre una civilización que nunca dejó de fascinar. Así, el viaje a través de 5000 años no termina con una conclusión definitiva, sino con una invitación constante a seguir explorando. Cada temporada arqueológica añade un nuevo capítulo, cada traducción revela matices inesperados, cada fragmento hallado bajo la arena conecta el presente con un pasado que todavía respira entre templos, tumbas y estatuas gigantes. Egipto permanece como un enigma vivo, una historia que se niega a cerrarse por completo, porque incluso ahora, mientras el mundo moderno avanza, las piedras antiguas siguen guardando secretos que esperan ser descubiertos, interpretados y contados nuevamente, una y otra vez, como si el tiempo mismo se negara a poner el punto final. Y mientras los investigadores avanzan lentamente entre pasillos enterrados y templos cubiertos por siglos de arena, se hace evidente que la historia de Egipto nunca fue una línea recta, sino un ciclo de nacimiento, esplendor, crisis y renovación constante. Cada dinastía creyó haber alcanzado la eternidad. Cada faraón levantó monumentos destinados a desafiar el olvido. Sin embargo, el verdadero legado no fue solo la piedra tallada, sino la capacidad humana de adaptarse, de aprender del colapso y reconstruir una identidad que sobreviviera a invasiones, sequías y cambios culturales. Las ciudades desaparecieron, los idiomas cambiaron, los dioses fueron reinterpretados, pero el espíritu creativo que transformó un valle fértil en una civilización milenaria continuó influyendo en todo lo que vino después. Hoy, al contemplar las pirámides en el horizonte, no vemos únicamente tumbas antiguas, sino el eco de miles de manos anónimas que trabajaron con paciencia, disciplina y visión colectiva. Los artesanos de Deir el-Medina, los escribas que registraron la vida cotidiana en fragmentos de cerámica, los agricultores que dependían del ritmo del Nilo y los arquitectos que soñaron con escaleras hacia las estrellas, forman parte de una narrativa que trasciende reyes y batallas. Una narrativa donde la humanidad intenta comprender su lugar en el universo, medir el tiempo, vencer la muerte mediante la memoria y dejar señales para quienes vendrían miles de años después. Incluso cuando la última inscripción jeroglífica fue tallada y el conocimiento pareció desaparecer, la curiosidad humana mantuvo viva la pregunta: ¿quiénes fueron? ¿Qué sabían? ¿Qué podemos aprender de ellos? La historia completa de Egipto no termina con una ruina silenciosa, sino con un legado que sigue expandiéndose. Cada descubrimiento moderno no cierra el pasado, lo vuelve más profundo y complejo, recordándonos que el conocimiento nunca es definitivo. Las piedras antiguas, erosionadas por el viento y el paso del tiempo, continúan desafiando a nuevas generaciones a mirar más allá de lo evidente, a escuchar lo que aún susurran los templos y a reconocer que la civilización no es solo una sucesión de fechas,